Hoy vamos a desglosar los datos de una investigación muy conocida y, la verdad, bastante controversial sobre el control de armas. A ver, la pregunta es directa. ¿Más armas de verdad llevan a que haya menos crimen? Esta es, sin duda, una de las preguntas que más polariza el debate público. Vamos a explorar qué es lo que dice al respecto uno de los estudios más citados sobre el tema. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido. Lo que buscamos es simplemente explicar con la mayor claridad posible los argumentos y los datos que se presentan en esta fuente. Así que, con eso claro, vamos a meternos de lleno en el análisis. Bien, para empezar, vayamos a lo principal. ¿Cuál es el argumento central del autor, sobre todo después de haber actualizado su investigación con datos más recientes? Y aquí lo vemos en los números. El análisis actualizado sostiene que por cada año adicional que una ley de derecho a portar armas está en efecto, las tasas de crímenes violentos bajan. Y no un poquito, bajan de forma significativa. Ahora pasamos a algo que es visualmente pero muy interesante. Se trata del patrón que la fuente destaca cuando se miran las tendencias del crimen a lo largo del tiempo. ¿Qué estaba pasando justo antes y qué pasó justo después de estas leyes? El análisis encuentra un patrón que se repite. Las tasas de crímenes violentos venían subiendo, se aprueban las leyes y después empiezan a caer de manera constante. Para el autor, esto es clave. Sostiene que no es una coincidencia, sino un efecto directo de la ley. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. Vemos la tendencia general para el crimen violento y hay un punto de inflexión clarísimo justo alrededor del momento en que se adoptaron las leyes. Es como ver una montaña, sube, llega a un pico y luego empieza a bajar. Y el patrón es todavía más dramático si nos fijamos en delitos específicos como el robo. Según los datos, la tasa venía subiendo muy bruscamente y de repente la curva se invierte y empieza el descenso. Bueno, viendo estos gráficos, la pregunta es obvia. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo que, según el estudio, estaría impulsando estos cambios? La investigación propone una explicación muy concreta de cómo estas leyes podrían estar generando este efecto. La lógica que se plantea es, básicamente, una cadena de 2 pasos. Primero, las regulaciones como las tarifas o las horas de capacitación afectan directamente cuánta gente saca el permiso. Y segundo, ese número de permisos activos en la población se vincula con la baja en el crimen. Es una idea de causa y efecto. Y aquí vemos cómo funcionaría ese primer paso. Los datos sugieren que poner barreras, por pequeñas que parezcan, importa. Un simple aumento de $10 en la tarifa o unas pocas horas más de entrenamiento ya reduce el número de personas que obtienen los permisos. Y ahora, el segundo paso. El análisis conecta el porcentaje de gente con permisos con las tasas de crimen. Y las cifras son, bastante fuertes. Por cada 1% de la población con permiso, se observan caídas muy importantes en crímenes violentos, sobre todo en el robo, que tiene una baja impresionante. Pero el estudio va todavía un paso más allá. Aísla un tipo de crimen muy específico, uno que siempre acapara titulares, y afirma que es aquí donde las leyes tienen un efecto que califica como abrumador. Y la cifra es esta, 67%. Esa es la reducción que se reporta en tiroteos públicos con múltiples víctimas en los estados después de que se aprobaran estas leyes. Hablamos de una reducción de 2/3, un número realmente impactante. ¿Y cuál es la teoría detrás de esto? Es una cuestión de probabilidades. El autor lo explica así. Si la chance de que una sola persona esté armada es baja, digamos un 5%, en una multitud de 100 personas, la probabilidad de que al menos una de ellas lo esté es casi del 100%. Esa casi certeza, según esta teoría, actuaría como un poderoso disuasivo para un posible atacante. Claro, como es de imaginar, una investigación con estas conclusiones no pasa desapercibida. Genera una verdadera tormenta de controversia. Y es importante decir que el propio autor dedica una parte del libro a responder directamente a sus críticos. Una de las críticas más fuertes que se le hacen es la del ciclo del crimen. Básicamente, los críticos dicen, tal vez las leyes se aprobaron justo cuando el crimen ya iba a bajar por sí solo, pura coincidencia. ¿Y qué responde el autor? Él dice que el efecto no es una caída de un día para otro, sino una disminución lenta y constante,
que además se hace más fuerte a medida que más gente obtiene permisos. Apunta la tendencia a largo plazo. Otro punto de debate muy duro son las acusaciones sobre el financiamiento del estudio. El autor ha negado repetidamente haber recibido dinero de fabricantes de armas para esta investigación, y distingue entre una empresa de municiones y una fundación académica con un nombre parecido. Desde su punto de vista, estas son acusaciones personales, que buscan desviar la discusión de los datos. Al final, lo que tenemos sobre la mesa es un argumento construido enteramente sobre datos, pero que está en el centro de un debate que es pura pasión. Y esto nos deja con una pregunta más amplia, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre el poder que tienen las estadísticas y también sobre sus posibles trampas a la hora de darle forma a las políticas públicas que nos afectan a todos.